Siempre supe que las carreteras podían ser un lugar peligroso, pero nada me preparó para lo que sucedió ese día. A veces, la vida nos coloca en situaciones que nos hacen cuestionar nuestra propia valentía. Yo soy Leticia Martins, una camionera, y lo que viví no fue solo una experiencia de supervivencia, sino una prueba de todo lo que creía sobre mí misma. Ese día en particular comenzó como cualquier otro. Estaba en Nogales, Sonora, en el norte de México, en una carretera que ya conocía de memoria. Mi camión estaba abasteciéndose y yo, como siempre, estaba sola, haciendo una pausa antes de continuar el viaje hacia Hermosillo. El sol estaba caliente, el café de la gasolinera era lo suficientemente fuerte como para mantenerme alerta, y ya estaba casi lista para retomar el camino. Pero entonces algo sucedió. Algo que a primera vista parecía una simple coincidencia. Vi a los dos hombres acercándose. No sé si fue la manera en que caminaron hacia mí o el silencio que había en el aire, pero en ese momento supe que algo no estaba bien. Estaban en un coche blanco con vidrios oscuros. Lo primero que pensé fue, deben ser camioneros, tal vez amigos de la carretera, pero la sensación de que había algo más permaneció. El instinto nunca falla, y en ese instante el mío gritaba que debía estar alerta. No pasó mucho tiempo antes de que se detuvieran frente a mí. Uno de ellos, el más alto, comenzó a hablar. «Vas a hacer lo que te digamos, o tu madre pagará las consecuencias». Me congelé. Esas palabras sonaron como un golpe en el estómago. Sabían quién era, sabían dónde vivía mi madre. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La sensación de impotencia fue abrumadora, pero algo dentro de mí me mantuvo erguida. Mi madre, la persona más importante de mi vida, estaba en peligro. ¿Y yo? No sabía qué hacer. Antes de continuar, ¿ya te has suscrito al canal? Más del 70% de las personas que ven los videos aún no están suscritas y no querrás perderte más historias como esta. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador y transformador en el futuro. Ahora, prepárate para conocer la historia de Leticia Martins, una camionera que enfrentó una situación de vida o muerte en las carreteras y superó el miedo, la presión y la amenaza. Un viaje de coraje, determinación y acción. El cambio comienza con la decisión de enfrentar lo que parece imposible, y verás cómo Leticia hizo esto. Vamos a comenzar. Me entregaron una maleta. No pude ver lo que había dentro, pero el peso de la misma me hizo sentir aún más presionada. El hombre más bajo me miró y dijo, «Atraviesa la frontera, entrega esto y vuelve mañana. Si no obedeces, tu madre no verá el amanecer». ¿Qué querían de mí? No tenía idea. Pero una cosa era cierta. Si no seguía sus órdenes, lo peor ocurriría. No podía dejar a mi madre en peligro, así que acepté, aunque no sabía lo que me esperaba. Cruzar la frontera fue casi demasiado fácil. Los guardias, como siempre, no me cuestionaron. Tal vez porque era una camionera común, con una carga común, pero sabía que por dentro nada era común. La maleta a mi lado parecía más pesada con cada kilómetro que recorría. Estaba desesperada, pero el miedo al fracaso me hacía seguir adelante. Cuando llegué al almacén donde debía entregar la carga, la sensación de extrañeza fue instantánea. El lugar estaba vacío, y los hombres me dijeron que esperara. Fue allí, en el silencio sofocante de la noche, que me di cuenta de algo aún más inquietante. La maleta fue cambiada, pero nadie me explicó por qué. Estaba al límite. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué había dentro de esa maleta? Y sobre todo, ¿quiénes eran esos hombres? Sabía que necesitaba ayuda. Mi mente solo pensaba en una persona, mi padre, Ari Martins. Él siempre decía que las carreteras estaban llenas de sorpresas, pero nunca me contó sobre algo tan oscuro como esto. Sin dudarlo, tomé el teléfono y llamé a él. Cuando mi padre atendió, casi no pude hablar. La presión era tan grande que mi voz se quebró.
Pero él, como siempre, percibió la gravedad en mi voz. No necesité explicarle todo. «Tranquila, ¿qué está pasando?», me preguntó con esa calma que solo él tenía. Harry Martins, mi padre, ex investigador de la Policía Civil, siempre fue alguien que lidiaba con situaciones difíciles con una mente fría. No sabía qué más hacer, así que le conté todo. Todo lo que sabía, todo lo que sentía, todo lo que estaba sucediendo. «No te arriesgues, hija. Voy a poner en marcha un plan. No estás sola», fue lo que me dijo. Fue la primera vez que sentí, de verdad, que no estaba sola, que había alguien cuidándome, incluso a kilómetros de distancia. Lo escuché moverse rápido, hablando con personas que no conocía, y mi mente comenzó a calmarse un poco. Él era el tipo de persona que sabía exactamente qué hacer, pero aún así la incertidumbre me consumía. ¿Qué podría hacer en tan poco tiempo? ¿Cómo podría ayudarme a salir de esto sin poner en riesgo la vida de todos? Mi padre me volvió a llamar en poco tiempo, ya con un plan listo. Había contactado a algunos ex colegas de la Policía Federal, personas en las que confiaba. Sabía que la única manera de mantenerme a salvo era actuar rápido, sin que los criminales supieran lo que estaba sucediendo. Me pidió que continuara el trayecto, manteniendo la calma, mientras ellos tomaban las providencias. Me dio instrucciones claras. Un rastreador sería colocado en el camión, un micrófono sería instalado en la cabina y un botón de pánico sería escondido al alcance de mi mano. Estarían monitoreando todo el tiempo. La sensación de estar siendo observada me hacía sentir más nerviosa. Pero, al mismo tiempo, había un hilo de esperanza que comenzaba a crecer dentro de mí. Tal vez, finalmente, alguien estuviera cuidando la situación. Mi padre me pidió que no hiciera nada más, solo que siguiera adelante. «Solo avanza, Leticia. No tomes ninguna acción sin avisarme. El momento adecuado llegará». Sus palabras fueron como una orden y me forcé a seguir sin cuestionar. ¿Qué más podría hacer sino confiar? El resto de la noche fue una mezcla de ansiedad y espera. Estaba tan cerca de mi destino, pero el miedo de estar siendo seguida, de estar siendo observada todo el tiempo, me dejaba en pánico. Cuando finalmente llegué al almacén donde los criminales me esperaban, el ambiente estaba aún más tenso. El aire estaba pesado, y los hombres, que antes parecían confiados, ahora parecían un poco más agitados. Algo estaba pasando, podía sentirlo. ¿Qué sería? ¿Cuál sería mi siguiente paso? Fue en ese momento, cuando los hombres comenzaron a acercarse, que el cielo explotó en luces azules. No entendí lo que sucedía hasta escuchar el estruendo de los neumáticos derrapando y ver a la Policía Federal invadiendo el lugar. Verlos con sus uniformes y armas fue como una ola de alivio que me invadió. No solo los hombres que me amenazaban estaban siendo arrestados, sino que toda una red criminal estaba siendo desmantelada frente a mis ojos. Intentaron reaccionar, pero no tenían ninguna oportunidad. Vi los rostros de los criminales siendo inmovilizados, sus manos esposadas detrás de sus espaldas. Fue surrealista. Allí, en medio de todo esto, un único pensamiento dominaba mi mente. Sobreviví. Pero no solo eso. Sabía que mi acción, mi valentía, incluso con miedo, fue lo que hizo toda la diferencia. Había enfrentado lo imposible y, sin darme cuenta, ayudado a destruir una red criminal internacional. La operación terminó con la incautación de una impresionante cantidad de documentos falsificados, armas y un esquema internacional de tráfico. Cuando la policía comenzó a registrar el almacén, pude ver, a lo lejos, que esos hombres que me habían amenazado eran solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Mi corazón seguía latiendo fuerte, pero la sensación de alivio era abrumadora. Estaban siendo llevados, y mi vida, la vida de mi madre, estaba finalmente fuera de peligro. Fui llamada para dar un testimonio, y yo, como siempre, hablé con claridad. No pude evitar notar las miradas de los policías, algunos admirados,
otros sorprendidos por mi calma ante la situación. Nunca me había sentido tan impotente y al mismo tiempo tan fuerte. Ese miedo, ese pánico que sentí desde el momento en que esos dos hombres se acercaron a mí, todo parecía haberse desvanecido. Lo más loco de todo era que, incluso cuando la tensión estaba en su punto más alto, había algo dentro de mí que me decía que no me rindiera. El coraje, no sé de dónde, surgió en ese momento. Fui orientada a quedarme un tiempo más a salvo y el equipo de policías me acompañó hasta mi camión. Ya no se trataba de lo que había sucedido, sino de lo que haría después. Sabía que la carretera aún me llamaba, pero desde ese día ya no sería la misma Leticia. La idea de regresar a casa, dar un abrazo a mi madre y retomar la rutina parecía reconfortante, pero al mismo tiempo sabía que había algo más que hacer, algo más grande que yo misma. Esos días posteriores a la operación fueron una mezcla de alivio y reflexión. Me encontraba de vuelta en las carreteras, pero ahora con una nueva visión. Durante la operación vi a mujeres, especialmente a camioneras, que estaban a mi alrededor, también siendo impactadas por la situación. Vi el miedo en sus ojos, vi el respeto que había ganado al mantenerme firme. Las carreteras eran, y aún son, un lugar donde las mujeres a menudo tienen que demostrar su valor el doble, y lo que había hecho no era solo una victoria personal, sino una victoria para todas nosotras. Paré en una gasolinera, como siempre lo hacía, pero algo había cambiado. La conversación con otros conductores parecía diferente, más amigable. Las mujeres que cruzaban mi camino me miraban con más respeto, como si de alguna manera hubieran visto lo que pasé. Las palabras valentía y determinación comenzaron a resonar con más frecuencia cuando hablaban sobre mí, y eso me hizo darme cuenta de que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay una oportunidad para cambiar algo. Fue entonces cuando decidí que quería hacer más. Mi antiguo camión, que me había acompañado durante tantos años, ya no parecía ser suficiente para quien me había convertido. Vendí el camión, decidí invertir en uno nuevo, y lo que hice a continuación fue algo que sabía que debía hacer. Puse un nuevo adhesivo en el parachoques. No era solo una frase cualquiera, sino algo que quería llevar conmigo a partir de ese momento. Lo correcto es lo correcto. Sabía que sería difícil. La carretera siempre ha sido difícil, llena de sorpresas, tanto buenas como malas. Pero, después de ese día, comprendí que lo que realmente importa no es cuán difíciles se pongan las cosas, sino cuánto somos capaces de hacer lo correcto, incluso cuando es arriesgado. Y sabía que, desde ese momento, mi camino no sería solo sobre el transporte de cargas, sino sobre luchar por un propósito mayor. Me convertí sin querer en un símbolo de resistencia y valentía. Seguí viajando como siempre, pero con un nuevo objetivo. Ahora tenía una misión más allá de la carretera: compartir mi historia, alertar a otras mujeres y hombres sobre los peligros que existen en las carreteras, sobre lo fácil que es caer en trampas, pero sobre todo sobre la importancia de nunca dejarnos vencer por el miedo. Me convertí en una defensora de la justicia, de la lucha contra la explotación y el alistamiento de camioneros. Y, al final, comprendí que la carretera, por más árida y desolada que fuera, aún podía ser un lugar donde lo correcto prevaleciera. Lo que sucedió ese día aún resuena en mi mente, pero de una manera diferente ahora. La sensación de haber enfrentado el miedo, de haber cruzado la línea de la inseguridad y ganado, no es algo que se borre fácilmente. El peso de esa maleta, las amenazas, el pánico, todo parecía distante, pero, al mismo tiempo, sabía que la memoria de todo aquello me moldeaba a cada kilómetro que recorría. Las semanas siguientes fueron intensas.
comencé a recibir invitaciones para hablar sobre mi experiencia en conferencias y eventos, especialmente con otros camioneros y mujeres que enfrentaban los mismos desafíos en las carreteras. Era extraño ser vista como un símbolo de valentía, porque en el fondo aún me sentía como la misma Leticia. Pero al ver a otras mujeres abrazándome, diciéndome que mi historia las había inspirado, comencé a entender el impacto real de lo que había hecho. No tenía una respuesta preparada sobre cómo enfrentar todos los obstáculos que la vida aún me traería, pero ahora, en lugar de sentirme sola o impotente, me veía como parte de algo más grande. Sabía que no sería fácil, pero al mirar atrás y ver todo lo que ya había superado, la carretera, con todas sus dificultades, no parecía tan aterradora. Cada día, más camioneras y camioneros se acercaban a mí, compartiendo sus propias historias, sus propios miedos, y cómo la carretera, para ellos, también era un campo de batallas. Lo más conmovedor fue darme cuenta de que mi experiencia no solo ayudó a acabar con una red criminal, sino que también generó una ola de concienciación sobre los riesgos de explotación y violencia en las carreteras. Sabía que la carretera nunca sería un lugar perfecto, pero ahora parecía, de alguna manera, más segura. Yo, de alguna manera, había contribuido a eso. Seguí mi jornada, pero algo en mí había cambiado. Mi valentía ahora no era solo sobre lo que había enfrentado, sino sobre lo que aún podría hacer. Cuando puse esa frase en el parachoques de mi nuevo camión, lo correcto es lo correcto, sabía que no era solo para mí, era para todos los que luchan contra el miedo, contra la injusticia, contra aquellos que creen que pueden controlarnos. Con el tiempo, fui reconocida por mi trabajo y por mi valentía, pero nunca perdí el foco. Lo que hice no fue heroísmo. Fue simplemente hacer lo que tenía que hacer, lo que cualquier persona haría cuando se enfrenta a algo tan grande y amenazador. Y eso es lo que quiero que todos sepan. La verdadera fuerza viene de hacer lo correcto, incluso cuando el riesgo parece mayor que la recompensa. Hoy sigo por las carreteras con más confianza, pero también con más responsabilidad. Cada curva, cada trozo de asfalto, es más que solo un camino a recorrer. Es un recordatorio de lo que superé y de lo que aún puedo conquistar. Ya no soy solo Leticia Martins, la camionera. Ahora soy alguien que sabe que, por más difícil que sea la carretera, siempre hay un motivo para seguir adelante. Sigo firme, no solo por mi trabajo, sino por todos los hombres y mujeres que, como yo, enfrentan sus propias batallas en las carreteras. El coraje que encontré ese día no fue solo mío. Ahora pertenece a todos nosotros, que a pesar del miedo, seguimos el camino de lo correcto. Ahora que has visto esta increíble historia de superación de Leticia, recuerda, la verdadera fuerza está dentro de ti. Así como ella enfrentó enormes desafíos y encontró el coraje para superarlos, tú también tienes el poder de vencer tus dificultades. Nunca subestimes el impacto que la perseverancia puede tener en tu vida. ¿Has superado algún desafío difícil? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros y crecer juntos. Y antes de salir, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias inspiradoras como esta. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo, que el coraje y la fuerza de superación te acompañen en cada paso de tu jornada. Hasta el próximo video.